Buenos días, chicos. Buenos días, Buenos profesora. días, Yaniris. ¿Cómo estás? Bien, tenía rato escuchándolo. Lo que Qué pasa es que no había gusto quitado la verla, cámara. sinceramente. Ya estamos, falta poquito, profesora. Yo Sí, sé que tanto ustedes como todos nosotros estamos cansaditos, pero ahí vamos, ahí vamos. Falta sí, seguimos. poco. Estoy comunicando a mis chicos que el día lunes no hay clases, Sí, ustedes sí, ya yo lo saben. escuché todo. Este, y vamos a tener una reunión técnico-pedagógica a nivel general. Y bueno, pues felices con estos chicos, maestra. Yo sé que usted también está feliz con estos muchachos. Sí, sí, Así muy que responsable. lo deseo un buen día y éxitos en su clase. Ya, Gracias, hasta luego. gracias, igual. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a terminar el tema que comenzamos la semana pasada. Buenos días a todos. Estábamos hablando de lo que era la evolución biológica. Hablamos de las teorías fijistas, que señalaban que todo fue creado por un ser superior. Luego hablamos de las teorías evolucionistas, donde entraba la ley de la selección natural, el lamarquismo, neolamarquismo. Mencionamos a Charles Darwin, a todos ellos. Entonces vamos a continuar con la segunda parte, que eran las evidencias de la evolución, es decir, por qué se dice que hay una evolución, qué pruebas hay de que evolucionamos. Entonces les voy a presentar las diapositivas. ¿Se observan las diapositivas? Sí, bueno, ya por aquí me mencionan que por los fósiles, que son evidencias de la evolución. Sí, eso también, esa es la principal evidencia, los fósiles. Entonces empezamos. En primer lugar, en las evidencias de la evolución tenemos las evidencias taxonómicas. Recordemos que todas las especies tienen una clasificación taxonómica. Está clasificado en reino, subreino, clase, orden, hasta que llegamos a la especie. Tenemos varias categorías taxonómicas. Estas categorías, esta clasificación se va a basar en criterios de semejanza, es decir, vamos a agrupar a todos aquellos que tengan semejanzas. Se clasifican en tipos, clases, órdenes, familias, géneros, especies. El principal nivel o la principal taxa va a ser el reino. Estos van a ser grupos afines con un mismo punto de partida evolutivo, es decir, todos los que están agrupados en un mismo género, digamos un mismo género, van a partir de un ancestro en común. De un individuo se fueron originando varios individuos. Fueron ocurriendo con el tiempo algunos cambios, pero todos van a partir de ese mismo ancestro. Esto va a ocurrir debido al proceso evolutivo. Van a aparecer organismos puentes. ¿Qué son organismos puentes? Estos organismos son la evidencia de que entre una especie y otra hay pasos intermedios, es decir, de un organismo, por ejemplo, puede surgir un reptil y un mamífero. De un organismo surgió un reptil y por otro lado surgió un mamífero. El organismo puente va a ser ese ancestro. Eso va a ser la evidencia de que estuvieron relacionados anteriormente. Aquí tenemos lo que son los ancestros de los vertebrados. Peces sin mandíbula, peces cartilaginosos, peces óseos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos estos partieron de un mismo ancestro. Es decir, todos van a estar relacionados. Anteriormente hubo uno del que partieron todos estos. Aquí tenemos un organismo puente, el agente P. No, mentira, no es el agente P. Tenemos a este animal que está aquí, el ornitorrinco. ¿Qué pasa con el ornitorrinco? Se dice que él tiene características de reptil y características de mamífero. Entonces, él es considerado un organismo puente. ¿Por qué? Porque se dice que va a relacionar dos organismos, mamífero y reptil, que venían de un solo ancestro. Seguimos con las evidencias, tenemos las evidencias paleontológicas. Paleontológicas viene del griego palaos, que significa antiguo,
onto, que significa ser, sería entonces un ser antiguo. La paleontología estudia los fósiles, restos o rastros de organismos ancestrales. Es decir, a partir de esta ciencia vamos a estudiar lo que son los fósiles. En las evidencias paleontológicas tenemos varios tipos. Tenemos los restos anatómicos, que son, por ejemplo, huesos, piel y dientes fosilizados de caballos, elefantes y antropoides. Por aquí me preguntan que si creo que podemos haber evolucionado del delfín. En el esquema de los ancestros, el que les mostré anteriormente, se dice que provenimos del delfín. El delfín es un mamífero, entonces estamos relacionados. Es parte de nuestra evolución. Entonces, los restos anatómicos, a ellos pertenecen los huesos, piel y dientes fosilizados de caballos, elefantes y antropoides. Tenemos los restos petrificados, que son fósiles compuestos por pirita de hierro, silicio o carbonato de calcio. Por ejemplo, estos petrificados son como los restos marinos que se encuentran incrustados en las rocas. Tenemos los restos preservados, Los preservados son fósiles cuya estructura no se ha modificado, sino que se ha conservado por congelación, cubierto de ámbar o resina. Por ejemplo, los esqueletos de los dinosaurios que aparecen en los museos, los cráneos, todo eso. Tenemos a los moldes, que son grabados de organismos fosilizados en roca sedimentaria, es decir, como que allí habían estado incrustados algún organismo, y entonces queda grabada su estructura en esas rocas sedimentarias. Tenemos las huellas, que son marcas dejadas por dinosaurios, pisadas de anfibios, y tienen aproximadamente más de 250 millones de años. Por ejemplo, las huellas de los homínidos, que han permitido el estudio de la evolución del hombre. Aquí tenemos, por ejemplo, esto sería un fósil preservado. Este también, estos son cubiertos por resinas o por ámbar. Tenemos aquí otro fósil. Continuamos con las evidencias y tenemos ahora las evidencias anatómicas. En las evidencias anatómicas va a aparecer lo que es la anatomía comparada. ¿Qué pasa con la anatomía comparada? Esta rama de la zoología va a encargarse de estudiar o establecer semejanzas entre órganos, aparatos y sistemas de diferentes especies de animales. Es decir, se va a encargar de establecer semejanzas para relacionarlos, para saber si están relacionados en el proceso evolutivo. Tenemos dentro de esas evidencias anatómicas a los órganos homólogos, que estos son semejantes en estructura, origen y desarrollo embrionario, pero tienen diferente función. Entonces, tenemos que un órgano homólogo tiene semejanzas en estructura, origen
y desarrollo embrionario. Provienen del mismo desarrollo embrionario. Por ejemplo, la extremidad anterior del ser humano, y la extremidad del murciélago. Entonces, la del murciélago sirve para volar y la del humano sirve principalmente para el movimiento y sostener cosas, más que todo para sostener cosas, y la del murciélago para volar. Pero tienen la misma estructura, porque igual tiene falanges, tiene las 5 estructuras, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, como nuestros 5 dedos. Entonces es semejante. Tenemos los órganos análogos, que son diferentes en estructura, pero con la misma función. Por ejemplo, las alas de murciélago y las alas de mariposa. Tenemos las alas de un ave. Por ejemplo, las alas de las aves, de los murciélagos, van a tener falanges, van a tener huesos. En cambio, la de la mariposa no tiene nada de falange ni de cartílago, nada de eso, pero igual tiene la misma función, que es para volar. Entonces, órganos homólogos son semejantes en estructura, pero diferente función. Órganos análogos, son diferente estructura, pero igual función. Tenemos los órganos vestigiales, que son órganos sin función, a los cuales se ha reducido su tamaño, y esto los heredamos de ancestros evolutivos. Por ejemplo, el coxis es un órgano vestigial porque se dice que proviene de la cola que en algún momento tuvimos cuando veníamos del proceso de evolución a partir de los simios. El apéndice, que no tiene ninguna función, pero se dice que lo tenemos porque anteriormente, por el tipo de alimentación que se llevaba anteriormente. Y las muelas de juicio, que se dice que ya a las nuevas generaciones ya no le van a salir muelas de juicio. ¿Por qué? Porque en esta generación están saliendo, pero no hay espacio para esas muelas de juicio, porque cuando salen, como no tienen ninguna función, hay que extraerlas. Aquí tenemos, por ejemplo, muelas de juicio, apéndices y el coxis. Por aquí me preguntan del carbono 14, ¿qué relación tiene con los fósiles? El carbono 14 es un isótopo, entonces la relación que tiene con los fósiles es que va a ayudar a preservar. Por ejemplo, se presenta en el proceso de la fotosíntesis. Entonces va a ser como una sustancia que va a ayudar en la preservación de los fósiles. Continuamos ahora con las evidencias embriológicas. En las evidencias embriológicas participa lo que es la embriología comparada. Esta permite relacionar a distintos organismos altamente modificados en estado adulto. Es decir, tuvieron en el desarrollo embrionario eran muy parecidos, pero al llegar al estado adulto se diferencian totalmente en su estructura. En ellos se encuentran muchas homologías, es decir, muchas semejanzas. El que realizó parte de estos estudios fue Ernest Haeckel en 1868, cuando estableció la ley de la biogenética fundamental. Él decía que la ontogenia es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. Para esto vamos a definir filogenia y ontogenia. Filogenia es la historia evolutiva de una especie, por ejemplo, la evolución del hombre, que incluye el hombre de Neandertal, el Homo sapiens, el Australopithecus. Entonces, eso va a ser la filogenia, su historia evolutiva. Y ontogenia es el desarrollo de un individuo, por ejemplo, el desarrollo embrionario del hombre, el desarrollo embrionario de un animal. Entonces, él decía que la ontogenia, es decir, el desarrollo embrionario,
es una recapitulación rápida y breve de la filogenia, es decir, iban apareciendo solo algunos caracteres y otros se perdían en el tiempo. Él trabajaba mucho con lo que, o sea, él se dejaba llevar mucho por las leyes de Charles Darwin también. Él era darwinista, entonces por eso él dice que era una recapitulación rápida y breve. Es decir, solo se tomaba en las generaciones lo que funcionaba, lo que se necesitaba, lo que se lograba adaptar a ese tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el desarrollo embrionario de varias especies y en una primera etapa de desarrollo son muy parecidas, pero a medida que va creciendo, que va llegando a etapa adulta, van a tener muchas diferencias en su estado adulto. Pero en sus primeras etapas del desarrollo van a ser muy parecidas. Y esto es lo que va a permitir establecer semejanzas entre una especie y otra para conectarlas con algún ancestro. Continuamos con las evidencias biogeográficas. Estas están basadas en la distribución biogeográfica de las especies. Mientras más alejadas estén de dos zonas, más diferencias presentan en su fauna y flora. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, con los pinzones que estudió Charles Darwin, los pinzones de las Islas Galápagos. ¿Qué pasaba? Que si estaban en diferentes zonas, su pico se adaptaba al tipo de alimentación que ellos iban a tener. Entonces, las especies van a cambiar de acuerdo al ambiente donde se encuentren. Por eso, las zonas van a presentar diferente fauna y diferente flora. Solo va a tener lo que sea capaz de adaptarse a ello. Por ejemplo, hay zonas donde hay árboles que son muy altos y es porque ellos compiten por la luz solar. Ellos compiten por la luz solar, entonces por eso son muy altos. Por ejemplo, tenemos a las aves grandes no voladoras distribuidas por el hemisferio sur. Por ejemplo, los ñandúes suramericanos, los avestruces africanos, el dornis de Madagascar, el casuario y el emu australianos. Ellos tienen un mismo origen, pero se distribuyeron por diferentes zonas y eso va a permitir que sean diferentes en su estructura. Aquí tenemos los pinzones que estudió Charles Darwin. Su pico va a variar de acuerdo al tipo de alimentación que ellos tengan, de acuerdo a la zona donde se encuentren. Por los recursos que tengan, su pico se va a adaptar. Y aquí tenemos algunas de estas aves que les mencioné. Estas son los avestruces comunes que se encuentran en África. Aquí tenemos el rea en Sudáfrica y el emú en Australia. Entonces, la distribución biogeográfica es que las especies van a cambiar para adaptarse al medio donde se encuentren, de acuerdo a sus recursos disponibles. Tenemos las evidencias bioquímicas, que consisten en comparar moléculas que aparecen en todos los seres vivos. Aquí entra lo que son las bases nitrogenadas, proteínas, aminoácidos, todo eso que se forma con las bases nitrogenadas. Mientras más parecidas sean las moléculas, menores diferencias evolutivas hay. Es decir, entre una especie y otra tienen la mayor cantidad de bases nitrogenadas parecidas, eso quiere decir que hay pocas diferencias evolutivas. Pero si hay muchas diferencias en las moléculas, van a haber muchas diferencias evolutivas. ¿Cuáles son estas moléculas? Por ejemplo, los elementos químicos, las biomoléculas como proteínas, lípidos, carbohidratos. También entra lo que son pigmentos, macromoléculas como el ADN, ATP y el NAD, y vías metabólicas. Por ejemplo, aquí coincide una base nitrogenada. En varias especies van a coincidir bases nitrogenadas. Esta de acá está coincidiendo. En ambos coincide. Entonces eso va a permitir establecer que hay en este caso es una hormona que es igual en todas estas especies, que sería la insulina. ¿Qué nos permite tener ese conocimiento? Bueno, el estudio de
sus moléculas. Se descubre que posee las mismas bases nitrogenadas para formar a la insulina. Tenemos las evidencias serológicas, que son los grupos sanguíneos y anticuerpos. Estos grupos sanguíneos y anticuerpos que producen dos especies son más semejantes cuando son cercanos evolutivamente. Es decir, si son ancestros, si son, digamos que en el caso del humano, familiares cercanos, van a tener grupos sanguíneos parecidos. En el caso del mono rhesus y el hombre, que tienen en común su sistema RH. Aquí tenemos, recordemos que el sistema RH se presenta como un sistema de antígeno-anticuerpo. Entonces, hay un caso del mono rhesus y el hombre que presentan el mismo sistema RH, y eso nos va relacionando como que evolucionamos de ese mono rhesus. Tenemos los tipos de evolución. Tenemos la evolución convergente, que es cuando especies de diferentes antecesores viven en medio común con estructura de función muy similar, llamada órganos análogos. Es decir, órganos con diferente estructura, pero misma función. Por ejemplo, el delfín y el tiburón. Ellos tienen aletas que les sirve para nadar, pero tienen diferente estructura. Y el delfín es parte de los mamíferos y el tiburón es parte de los peces. Y se dice que evolucionaron de los reptiles, que el ancestro es un reptil y de allí surgió el delfín como mamífero y surgió el tiburón como pez. Y van a tener la aleta caudal que les sirve para nadar. Tiene una estructura interna muy diferente, pero cumple con la misma función. Tenemos la evolución divergente, que es la separación de dos especies que parten de una sola especie ancestral. Por ejemplo, el oso polar y el oso pardo. Tenemos el oso polar y tenemos el oso pardo. Ellos parten de una misma especie, pero hubo una distribución biogeográfica. Entonces, esos ancestros, unos migraron hacia una zona y otros migraron hacia otra zona, y ya luego las nuevas generaciones se fueron adaptando a ese medio y hubo esos cambios evolutivos. Y el último tipo de evolución es la radiación adaptativa, que es la formación de muchas subespecies que luego constituirán especies a partir de un mismo ancestro. Y les presento nuevamente lo que es el caso de los pinzones de Charles Darwin, los pinzones que estudió Charles Darwin, que se formaron muchas subespecies a partir de un mismo ancestro, debido a que debieron adaptarse a la zona donde se encontraban. Con esto terminamos lo que son los tipos de evolución y las evidencias. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto, alguna pregunta o duda. Ok, bueno, quedó todo claro con el tema, las evidencias de la evolución, tipos de evolución, las teorías que hablamos la semana pasada. Entonces, de tarea les voy a dejar la aplicación práctica. Esa va a ser la tarea, las 10 preguntas de la aplicación práctica. Con esto me despido, ya el profesor Huachaca está por aquí. Hola, Daniel. Les dejo de tarea entonces el formulario para la aplicación práctica. Ok, bueno, feliz fin de semana, chicos. Feliz viernes, feliz fin de semana. Hasta el próximo viernes. Tienen varios días para descansar.